Línea. Queridos amigos, vamos a completar el tiempo mientras ellos se retiran ya de nuestros estudios, porque tenemos que ver si este es realmente un día clave. Y vamos a invitar a un analista político como Carlomagno Salcedo, que ustedes recordarán, él estuvo apoyando la candidatura de Julio... Guzmán. No sé por qué se me hizo un vacío. Es que ya no lo veo a Julio Guzmán, pues el moradito. Aunque me dicen que ya está en campaña para crear el partido moradito. ¿Por qué será así? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo, doctor Salcedo. ¿Qué tal, don Alberto? Buenos días. ¿Es cierto lo del moradito? Partido morado. Ah, morado nada más. Sí, sí. No de los ojos morados por golpes. Ni No, nada por el es estilo. Partido morado, así como en el mundo hay partido... El alma del partido ya no tiene el mismo nombre, solo el Partido Morado nada más. Sí, es un partido nuevo en construcción. ¿Se han desprendido de todo el resto de gente que los acompañó en la primera acción de Guzmán? No, más bien la gran mayoría de ¿Los personas acompaña ahora? que estuvieron están como Francisco Sagasti, Carolina Lizárraga. Bueno, Francisco Sagasti es todo un personaje muy importante. Por mencionar a alguno de los más Usted también, usted era el ideólogo del movimiento, ¿no? No, más o menos. Es un equipo que está trabajando en crear un partido institucional, estamos en la recolección de firmas, construyendo las bases, ¿no? ¿Ha escuchado? ¿Usted también se libró de ser congresista o no? No, por todos los problemas que se registraron. Pero escuchó hace unos instantes a Jorge El Castillo y a Guido Lombardi. Sí, justamente. Correcto. Atentamente. ¿Qué les parece esa predisposición? Hay una forma... tal vez no novedosa, de inaugurar el debate político, de intercambiar las ideas sin llegar a los roces y a los enfrentamientos. ¿Cree usted que está pasando eso? Bueno, yo creo que hoy día es un día decisivo para ver, para marcar cuál va a ser el estilo de la relación entre las bancadas en el próximo Parlamento. Si uno mirara hacia atrás, ciertamente han habido algunos gestos que no han sido muy satisfactorios y que pudieran dar la impresión de que la relación iba a ser muy hostil. Pero creo que han sido temas más como mostrarse los dientes, temas un poco más en momentos donde no se definía nada, ¿no? Que se aplauden al presidente, etcétera, ¿no? Ahora, en realidad, es el primer momento en el cual se va a definir ya objetivamente cuál va a ser esa relación. Y yo creo que si, por ejemplo, hablamos de la bancada de Fuerza Popular, en el fondo a la bancada de Fuerza Popular, digamos, por sus propios intereses, no le conviene hacer una oposición tan hostil. Y ahora lo tienen que demostrar, ¿no? ¿Por qué no le conviene? Porque yo creo que se desprestigian también ellos, o sea... si están pensando en el futuro, se desprestigian. Sí, yo creo que sí. Yo creo que finalmente el elector les puede pasar factura. Eso va a ser van a estar amarraditos ahí y nunca van a poder soltarse, y si hay una situación determinada no van a poder hacer mucha oposición dura. No es lo mismo, pues, o sea, no es lo mismo hacer oposición por oposición, bloquear al gobierno, que correcto. Eventualmente oponerse cuando deban hacerlo, pero apoyar cuando tengan que apoyar. Es una oposición inteligente, por decirlo. Eso sería lo deseable, ¿no? El otro dato es que en realidad el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en realidad tiene dos grandes oposiciones, no es una sola. O sea, por un lado tiene la oposición política del fujimorismo, que es una oposición que tiene que ver por el hecho que, digamos, se han visto muy confrontados, a pesar que pudieran haber muchos puntos de coincidencia en sus propuestas de políticas. Y por el otro lado, el Frente Amplio, que también va a ser una oposición que, paradójicamente, si bien es cierto, el Frente Amplio finalmente apoyó la elección de Pedro Pablo Kuczynski, pero por otro lado, en términos ideológicos... Pero fue un apoyo a última hora, ¿no? Es un apoyo a última hora, obviamente en realidad era una manera de cuestionar a la candidatura de Keiko Fujimori, de evitar que ella llegue, pero ellos también han dejado muy claro que hay muchas cosas que los distinguen. Entonces son dos oposiciones que enfrenta PPK. Yo creo que en esta primera oportunidad no debería haber mayores inconvenientes para que el gabinete obtenga el voto de confianza, ¿no? Y la investidura. Siendo un gobierno que recién se inicia, más allá de que en el debate eventualmente, como corresponde, ¿no? Porque finalmente el Parlamento es una tribuna política, y más ahora que todo se televisa, ¿no? Que y TV Perú va a estar presente ahí. Así es. Entonces los congresistas no solamente le están hablando a la mesa directiva o al gabinete, le están hablando a todo el mundo, ¿no? O sea, están expuestos a muchos
¿no? A muchas críticas eventualmente. Entonces, y por eso les interesa, igual seguramente van a haber discursos, habrá cuestionamientos, etcétera, pero yo creo que a la hora de la votación, el escenario más probable es que el gabinete Ya, obtenga este es el la tema investidura. de que en 2 horas Fernando Zavala va a exponer, digamos, un plan de gobierno que yo no sé si es para largo, mediano, ¿no? O plazo, corto plazo, pero será, no creo que para muy largo plazo, porque hay que ir hacer ajustes, ¿no es cierto?, en la economía, hay que hacer ajustes en las medidas de la seguridad interna del país, hay que hacer ajustes en los mecanismos que el Estado peruano tiene que ahora dar un salto histórico para poder satisfacer las expectativas de los ciudadanos y no que los ciudadanos estén esperando a ver qué hace el Estado por cada uno de nosotros. Entonces, todo eso, pero el problema no va a venir por ahí, de pronto el problema va a venir posteriormente cuando pidan delegaciones de facultades. En efecto, o sea, yo creo que para esta primera circunstancia lo que se va a cumplir es un ritual establecido en nuestra Constitución y que es Claro, peculiar además de nuestro sistema, porque en la mayoría de presidencialismos no existe esta figura de la investidura por el Congreso al gabinete del Poder Ejecutivo. Entonces, esta figura es en cumplimiento del artículo 130 de la Constitución, que requiere una confianza expresa del Parlamento, que si no es obtenida, el gabinete tendría que renunciar, ¿no? Correcto. Yo creo que sí va a obtener este voto de confianza. El asunto va a ser cuando eventualmente se solicite, como ha sido anunciado, el otorgamiento de facultades legislativas. Y esta figura también es bueno que sepan los televidentes, es que por definición quien legisla es el Parlamento. Pero una práctica cada vez más frecuente es que el Poder Ejecutivo legisla gran cantidad de normas por delegación del Congreso a través de una ley autoritativa. Y para eso se piden facultades que implican en qué materias se están solicitando facultades, y seguramente van a ser diversas materias, en política tributaria, seguridad interna, lo que... La reactivación económica en ¿no? términos generales. Lo que el Poder Ejecutivo considere pertinente. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que seguramente no se va a hacer un análisis de todo el paquete. O sea, no va a ser, oye, dame facultades en todo este paquete. El Parlamento seguramente va a analizar puntualmente pedido por pedido. Entonces, cada uno de los puntos de las eventuales facultades legislativas solicitadas van a ser motivo de análisis. Y seguramente el escenario será que en algunos casos se pueda conceder. Obviamente el gobierno querrá que le concedan en todo. Pero podría ser, ¿no? Un escenario probable es que obtengan quizás en la mayoría, pero algunas cosas se las reserve el Tomando en cuenta los comentarios que hace el semanario Caretas, dice que la percepción oficialista, la que tiene PPK, es que el fujimorismo, a pesar de los reclamos, va a otorgar el voto de confianza. O sea, hay esa predisposición, cosa que antes no aparecía, ¿no? Es que lo contrario, en realidad, lo contrario sería meter al país en una crisis política. Que perjudica a todos. Claro, y además inaugurando un gobierno. Claro, así es. Usted recuerda el caso de la investidura solicitada para Enrique Cornejo, si no me equivoco. Sí. En un primer momento Yana Jara. En el gobierno anterior, René Cornejo y Ana Jara, que en ambos casos, en un primer momento, el país estuvo en vilo. Porque en el caso de René Cornejo, cuando hubo una primera votación, él obtuvo 41 votos a favor de la investidura, 6 en contra, y coincidentemente obtuvo 73 votos de abstención, que por coincidencia histórica son los 73 votos del fujimorismo. Entonces, en ese momento se abrió un pequeño debate constitucional si este gabinete había o no obtenido la confianza. Unos dijeron, desde el lado más abugataz, yo recuerdo que fue uno de los que suscitó, de que ya se había obtenido el voto, porque 41 votos contra 6 y los que se abstuvieron no cuentan. Pero eso desnaturalizaba el sentido del voto de confianza. El voto de confianza implica que el Parlamento de manera expresa le otorga esa confianza, esa investidura al Parlamento, y para eso se requiere por lo menos la mitad más uno de los votos. Doctor Salcedo, usted observa en el fujimorismo, este fujimorismo vigente, este fujimorismo que ha sacado esta abrumadora mayoría en el Congreso, un poco más inteligente, más permeable, más asequible, o cree que es un fujimorismo que tarde o temprano va a mostrar las garras o va a tratar de hacer oposición más dura?
¿Cómo lo hace usted como analista? Claro, más que yo no tengo una bola de cristal para adivinar, yo esperaría en realidad que más allá de algunos gestos y de algunas intervenciones individuales de algunos miembros de la bancada fujimorista, que creo yo no han sido las más afortunadas, pero que no han tenido más trascendencia que, Ya. digamos, Pero que han sido 2 o 3, ¿no? Claro. No son muchos. que es para la Cámara, digamos. Ya. Lo importante es cómo votan. O sea, yo creo que es ahí cuando se define en realidad cuál va a ser la actitud, y yo esperaría que por lo menos por el bien del país la actitud sea de una oposición, pero no obstruccionista, ¿no? Que no le haga la vida imposible al gobierno por quítame esta paja, ¿no? Bien. Eso es lo que se esperaría, y eso es lo que creo que sería beneficioso para el propio fujimorismo, porque en este caso, al tener el fujimorismo el control del Parlamento, es corresponsable de todo lo que pase. Porque si hay cosas que no ocurran, omisiones que se vayan a dar en las políticas, porque ellos no dieron su apoyo, el país también les va a pedir la cuenta a ellos. O sea, una cosa es que tú seas una bancada más, otra cosa es que todo el mundo sepa que tú tienes el control. Por lo tanto, de ti dependía. Entonces, yo creo que la propia necesidad de subsistencia política va a hacer de que terminen moderándose los ánimos y que finalmente en la dinámica... Y esa moderación, perdona que le interrumpa, doctor Salcedo, ¿se puede dar también en el mismo escenario de Frente Amplio? De Verónica Mendoza. Yo no lo sé en realidad, ¿no? Porque ahí más bien estamos en una situación en que en términos de concepción de política, Sí. el Frente Amplio mantiene determinadas posturas que incluso son más homogéneas, ¿no? Ajá. Son más articuladas respecto a considerar que tanto PPK o el fujimorismo son neoliberales, de derecha, contrarios a los intereses del pueblo. Entonces, esa actitud de repente más bien ellos podrían terminar convirtiéndose en una oposición un poco más hostil, por lo menos en todo lo que tiene que ver con el manejo más económico. En el caso que se consolide el Partido Morado, el partido de Guzmán con usted y todos sus aliados, ¿cuál sería su línea matriz? ¿Cuál es su línea matriz? ¿Cuál sería, tomamos en cuenta de centro, centro derecha, centro izquierda, tirado para el lado empresarial, tirado para el lado de los sindicatos? O sea, ¿para dónde apuntan ustedes y en esta recolección de firmas que están haciendo para poder conformar este Partido Morado? Mire, yo le puedo responder con un indicador. Coincidentemente, hace unas pocas semanas, un par de semanas, Sí. en las redes sociales empezó a circular un test político Ya. de donde uno se ubica en el espectro, que lo hicieron cientos de jóvenes morados que por lo menos yo los miro en mi red del Facebook, en las redes sociales, ¿no? El 99% de respuestas, que publicaban sus respuestas, los ubicaban en el centro y a la izquierda, o sea, eran liberales de izquierda. Yo creo que va a ser un partido básicamente más liberal en términos de defensa de los derechos en general, de las minorías, términos de igualdad, y un poco más a la izquierda porque yo creo que sí, contrariamente a una imagen que se tenía el año pasado, algo muy importante es qué rol uno le asigna al Estado. Si uno considera que el Estado debe tener un rol un poco más importante que solamente ser un mero árbitro, y que más bien el Estado, por ejemplo, debería tener un rol mucho más activo en promover la diversificación productiva, Ajá. que implica un Estado no solamente que da normas, un Estado que de alguna manera contribuye, No, asesora, claro, abre que, mercados. que tome iniciativas. Yo creo que estamos mucho más cerca de esa línea, ¿no? En el partido se habla mucho de lo que sería una especie de tercera vía. Ya, o sea, más moderados. Más moderados, y respecto a la actitud sobre en general los otros actores políticos, una idea central es que no se pretende ser un partido de nos, de oposiciones, que él O sea, Guzmán no se convertirá en un caudillo, sino en un líder carismático, como más o menos él ha pretendido hacerlo, de grandes capacidades y amplia apertura. Eso. La idea es que además sea un equipo, porque lo que Es se un está equipo. haciendo es un partido político. Pero ustedes ya ¿no? habían formado casi un equipo, ¿no? Pero lamentablemente no. Claro, pero digamos ahora la idea es sentar también las bases institucionales de un partido con estructura real que en su momento, digamos, quizás fue una de las deficiencias que hubo, ¿no? Porque fue tan aluviónico Sí, pues. el crecimiento, ¿no? Claro. Muy bien, doctor Carlos Magno Salcedo. Mucha suerte Muchas gracias, con los Alberto. morados, con el Partido Morado. Seguro, porque usted sabe que la dinámica política de nuestro país responde a eso, a ir creando, a ir construyendo de distintas formas de convivencia democrática. Y eso es muy importante. Más allá de construir dictaduras, hay que construir convivencia democrática. Hay que construir partidos Y políticos. ¿no? partidos sólidos. Así es, sería bueno que haya un buen partido de izquierda, Claro. de derecha, ¿no? El país necesita partidos Lo que definitivamente. necesita el Perú es eso. Así es. Partidos políticos sólidos, como dice el doctor Salcedo. Mucha suerte, volvemos a conversar. Ok, Yo le don agradezco Alberto. mucho su presencia
queridos amigos, así que estén atentos, las convocatorias ya la acaba de hacer al Partido Morado, habrá que, los que estén de acuerdo tendrán que adherirse y los que no, no. Por ahora la vida política de nuestro país está concentrada en el Congreso de la República, donde vamos a transmitir en cualquier momento, ¿no?, con la señal de Radio Nacional y ya estamos listos seguramente. Queridos amigos, desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.